el tema de la fiscalización ambiental y cuáles son los desafíos que esta va a presentar en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? En vista también de que se ha visto afectada por el tema del COVID. Sí, eso ha limitado un poco las salidas a campo que se puedan dar para realizar tanto las evaluaciones y supervisiones ambientales. ¿Sí? Antes que todo, presentarme. Mi nombre es Lucila Pinto, yo soy ingeniera ambiental, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Soy magíster en Ciencias de la Ingeniería Ambiental por la Universidad de Sao Paulo en el año 2018. Soy docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental desde el año pasado y tengo experiencia en elaboración de instrumentos de gestión ambiental en área de consultoría y he trabajado también en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental en el OEFA, en la Dirección de Evaluación Ambiental, hasta el año pasado. ¿Sí? Entonces voy a empezar con la presentación del día de hoy sobre el tema de fiscalización ambiental en el Perú. ¿Sí? Antes de entender el tema de fiscalización ambiental, o antes de ir a las definiciones concretas de este tema, tenemos que ver cómo se encaja la fiscalización ambiental en todo el sistema de gestión ambiental acá en el Perú, ¿sí? Primero, el Perú tiene un Sistema Nacional de Gestión Ambiental que está compuesto principalmente por 5 subsistemas, ¿sí? Que son los que hemos visto acá, los que estamos viendo. El Sistema Nacional de Información Ambiental, que es el SINIA, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y 2 que tienen que ver directamente con el tema de fiscalización. El primero es el SINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y el segundo es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Sí? Perdón. Es el CIA. Ahora, tenemos que ver que estos 2 sistemas se van a interrelacionar entre sí, y voy a explicar ahorita por qué. Esto es comúnmente un proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? ¿Cómo se da? Nosotros en el Perú relacionamos principalmente a la evaluación de impacto ambiental con uno de sus componentes más famosos, ¿sí? Que son los estudios de impacto ambiental. Sabemos que para que un proyecto se ejecute, siempre debe pasar por un proceso de evaluación de impacto, ¿sí? Es un proceso predictivo que nos dice cuáles van a ser los impactos que un proyecto va a ocasionar en el medio ambiente. Este proceso tiene diferentes etapas. Tiene la etapa de selección, en la cual vamos a definir si es que es necesario o no la aplicación de una evaluación de impacto ambiental. No todas las actividades la van a necesitar, dependiendo de cuáles van a ser los efectos que estos puedan causar en el medio. La segunda etapa es la etapa de alcance o el famoso scoping, que nos dice cuál es el contenido mínimo que un estudio ambiental debe tener, ¿no? Para cumplir con los requisitos necesarios que nos piden las normativas y que nos permite identificar los impactos, ¿sí? La tercera etapa es la elaboración de los estudios de impacto ambiental, que es el corazón en sí de todo este proceso. La revisión que se da a estos estudios, que está a cargo actualmente del SENACE y también de los ministerios. Por último tenemos tenemos la etapa de aprobación, que también está a cargo de los ministerios y del SENACE. Y por último tenemos otra etapa que es importante, que es la etapa de seguimiento y control. Tenemos que entender que esta etapa no está desligada de las etapas anteriores, sino es una etapa que da un proceso de retroalimentación. ¿Y por qué va a ser esto de acá importante? Porque nos permite mejorar todo este proceso, ¿sí? Todo lo que veamos o fiscalicemos posteriormente en la etapa de seguimiento y control nos va a permitir mejorar todo este proceso, porque nos va a dar nuevos inputs. Podemos identificar en esta etapa impactos que inicialmente no se habían previsto, entonces se puede mejorar todo ese proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? En el Perú, este proceso está regulado por la Ley 27446, que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su reglamento, ¿no? Que es el Decreto Supremo 019-2009. Ahora, dentro de la ley nos indica esta etapa, ¿sí? Donde nos dice que la autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a cada uno de los infractores.
¿sí? Ya esta ley nos da un indicio de cómo se va a desarrollar el tema de fiscalización ambiental posteriormente. Ahora, ¿cuál es la importancia de la etapa de seguimiento y control? Principalmente porque nos va a dar, nos va a permitir verificar el desempeño del proceso de evaluación de impacto ambiental, si este ha sido efectivo o no, en prevenir o en identificar cuáles son los principales impactos, la verificación del cumplimiento de los estándares ambientales, la validación de los métodos de predicción de impactos, que es algo muy importante y que la literatura nos indica y quizás es una de las principales deficiencias de todo este sector. ¿Qué tan certeros pueden ser la predicción de los impactos, no? En los últimos años esto ha ido mejorando mucho porque ya dentro de los estudios se ha incorporado el tema de modelamiento ambiental, por ejemplo, ¿no? Que nos permite predecir un poquito más a detalle cuál va a ser finalmente la magnitud de este impacto que en el medio. Y por último tenemos como importancia la evaluación del cumplimiento de las medidas de mitigación, ¿sí? Cuando tenemos un impacto y tenemos casi la certeza de que va a ocurrir, porque lo estamos ya evaluando, tenemos que identificar cuáles son las principales medidas. Y la supervisión ambiental y la fiscalización nos permite ver si estas medidas han llegado a ser efectivas o no, si ese impacto ha sido mitigado principalmente. Todo esto nos va a permitir una mejora en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ahora, dentro también de la etapa de seguimiento y control, vamos a ver diferentes subetapas. La primera es la etapa de monitoreo, que principalmente consiste en la recopilación de data antes, durante y después de la implementación del proyecto, ¿sí? El seguimiento se da desde el inicio. Por ejemplo, ya los monitoreos que se dan de línea base nos permiten identificar cuál es el estado del medio durante la implementación del proyecto, durante toda la vida útil y posteriormente durante el cierre. ¿Cuál es el objetivo que sea el control y seguimiento durante el cierre? Es que se mantengan o se verifiquen de que se tengan las mismas condiciones iniciales en el medio, ¿no? Que eso es lo que normalmente es objetivo, pero no siempre va a ocurrir de esa forma. Luego tenemos la etapa de evaluación, que principalmente es verificar el cumplimiento de normas, de predicciones expectativas, así como verificar el tema de desempeño ambiental. Por último tenemos el manejo. ¿Por qué? Porque toda la información recopilada en etapas anteriores nos va a permitir una mejor toma de decisiones en base a los resultados obtenidos, tanto en la evaluación y en el monitoreo. Y por último, una etapa importante es el tema de la comunicación. Es decir, informar siempre a las partes interesadas sobre los resultados del seguimiento. ¿Y por qué es importante la comunicación? Porque todos los resultados que nosotros obtengamos, sea desde un punto de vista de regulador, es decir, yo como órgano fiscalizador voy y tomo mis muestras y hago el seguimiento, también es importante de que estos resultados estén disponibles para las comunidades que están dentro del área de influencia, ¿sí? Igual, el administrado o el encargado del proyecto, también es importante de que los resultados que ellos obtengan de sus etapas de seguimiento sean públicos, ¿no? Para que la población, que es una tercera parte interesada en todo este proceso, pueda ver cómo es su desempeño ambiental. ¿Sí? Ahora ya entrando un poco más a detalle respecto a lo que es en sí el tema de fiscalización ambiental, en el Perú, esta está reglamentada por el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el CINEFA. Este tiene una ley específica, que es la ley número 29325, que fue publicada en el año 2009, y tiene como ente rector al famoso OEFA, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿No? Todos en algún momento hemos oído hablar de esa institución, que ha cobrado bastante importancia en los últimos años, y ha permitido también que todo el tema de fiscalización ambiental se refuerce. ¿Sí? Existe también, además, una normativa que es específica para la fiscalización, que es el régimen común de fiscalización ambiental, la cual se aprobó mediante resolución ministerial en el año 2013 por el Ministerio del Ambiente, y esta es importante porque se establecen tanto los lineamientos como principios y bases comunes a la fiscalización ambiental en el país, así como las disposiciones que debe cumplir el OEFA y las CEFAS de manera obligatoria. ¿Sí? Si bien tenemos al OEFA como principal ente rector de todo el sistema de fiscalización ambiental, adicionalmente tenemos a las entidades de fiscalización ambiental, que son entidades, sean estas ministerios, municipalidades o gobiernos regionales, que también tienen a su cargo funciones de fiscalización ambiental.
Ahí hay que aclarar que no todo se centraliza en lo que hace el OEFA, sino le debe centralizar también a través de las CEFAs, que ya más adelante en la presentación vamos a ver más detalle cómo estas son. ¿Sí? En forma simple, la fiscalización ambiental es la acción de control que realiza una entidad pública a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales con la finalidad de verificar la conservación del ambiente y tener un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Sí? Ahora, ¿qué se define como una obligación ambiental? Toda obligación ambiental tiene que ser fiscalizable. Es decir, una obligación es todo lo que está contenido en una normativa ambiental. Por ejemplo, la ley integral de residuos sólidos y su reglamento nos dice cómo tiene que ser el manejo de los residuos en sus diferentes etapas. ¿Sí? Entonces, esta es una normativa que todas las empresas deben cumplir. Entonces, automáticamente pasa a formar una obligación ambiental fiscalizable. Todos los compromisos que son asumidos dentro de los instrumentos de gestión ambiental, puede ser un estudio de impacto ambiental, puede ser un plan de adecuación, un PAMA, un plan de adecuación y manejo ambiental, que son los instrumentos correctivos que se daban hace muchos años, que en verdad ya no deberían darse. Lo que están en los famosos ITS, que son los informes técnicos sustentatorios para modificaciones menores en las modificaciones que se hacen de los estudios de impacto ambiental. Todos esos compromisos que se asumen son fiscalizables, ¿sí? También existen, como obligación ambiental fiscalizable, están mandatos emitidos por el OEFA. Por ejemplo, si una empresa está vertiendo un efluente no autorizado y el OEFA va y fiscaliza y los manda a ellos a parar ese cierre, el OEFA posteriormente va a verificar de que se haya dado ese cese, ¿no? Entonces les manda una medida, una carta, un documento, y ese documento se convierte también en una obligación ambiental fiscalizable, ¿sí? Y existen también otras obligaciones. También dentro de la parte de normativa ambiental están los denominados reglamentos de protección ambiental, ¿no? Para cada una de las actividades. Tenemos ya para minería, hidrocarburos, electricidad, que se actualizó el año pasado después de muchos años. También ha salido el de producción, el de industria, que salió el año pasado. Entonces, también todo lo que está contenido ahí se convierte en obligaciones ambientales fiscalizables. Ahora, dentro del régimen común de fiscalización ambiental se establecen principios, que básicamente es la coherencia, transparencia, eficacia, eficiencia, efectividad y una mejora continua, ¿sí? Todo el proceso tiene que ser transparente. Yo como persona natural podría acceder a todo el proceso de fiscalización ambiental que sea una empresa, a menos de que en algún punto este se vuelva confidencial, ya cuando inicia un proceso de sanción. Tiene que ser eficiente, es decir, que haya un uso adecuado de herramientas y recursos. Tiene que tener eficiencia, que haya un menor costo social y ambiental posible, maximizando el uso de recursos. Tiene que ser efectiva, es decir, que promueva el cumplimiento de las obligaciones ambientales, y siempre se va a dar un principio de mejora continua, ¿sí? Ya dentro del, vamos a ver ya unos objetivos estratégicos del OEFA, es mejorar también el tema de fiscalización ambiental, que se vayan emitiendo nuevas normas que hagan esta mucho más eficaz. Dentro del proceso de fiscalización o del conocido macro proceso de fiscalización ambiental, tenemos tres actividades principales. Tenemos la actividad de evaluación, la actividad de supervisión y la actividad de fiscalización e incentivos. Dentro de la actividad de evaluación tenemos dos actividades importantes, que es la de vigilancia y monitoreo, que nos va a permitir una prevención de impactos ambientales y determinar también presuntas responsabilidades. Tenemos la etapa de supervisión, que en sí es la que hace un seguimiento y verificación de los compromisos ambientales, que es asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Y tenemos una tercera etapa, que es la de fiscalización e incentivos, que es la que nos permite investigar cuáles son las posibles infracciones e imponer las sanciones. Sean estas monetarias, a través de multa o de medidas de corrección. ¿Sí? Tenemos ahora, o voy a comenzar a hablar un poquito acerca del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es conocido como el OEFA.
Y básicamente este es un organismo público, técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y que fue creado en el año 2008. Junto cuando se crea el MINAM, que también fue en el año 2008, se crea el OEFA. ¿Sí? El OEFA ejerce directamente funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en las actividades que se encuentran bajo su competencia. Ahora, ¿cuáles son los objetivos estratégicos del OEFA? Fortalecer el desempeño del CINEFA. Es por eso que también tiene la potestad de emitir normas que mejoren toda esta función establecida dentro del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Es incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables, modernizar la gestión institucional y reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres. Quiero destacar dentro de estos objetivos estratégicos el de incrementar el cumplimiento de las obligaciones, porque básicamente ese es su objetivo, ¿no? Ven acá que el objetivo estratégico de la institución no es multar a las empresas. Yo creo que el enfoque que se le está dando a la fiscalización básicamente es incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? Muchas veces o durante mucho tiempo se ha tenido en la cabeza que la idea que tiene el OEFA es multar, multar, multar. Creo que eso se está dejando un poco más de lado, sino es básicamente incrementar el cumplimiento y promover el incremento del cumplimiento de las obligaciones ambientales. Ahora, ¿cuáles son las funciones del OEFA como ente rector del CINEFA? Básicamente tiene una función normativa, que es lo que les indicaba, que es dictar normas que regulen la fiscalización ambiental, y una función supervisora a las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Que es su facultad de realizar acciones de seguimiento de las funciones de fiscalización a cargo de las entidades en el ámbito nacional, regional o local. ¿Cuáles son los sectores bajo la competencia del OEFA? Y eso también hay que tenerlo bien claro, que el OEFA actualmente no tiene competencia sobre todos los sectores productivos. Tiene sobre energía y minas, en energías tiene bajo hidrocarburos y electricidad, minería tiene mediana y gran minería. Eso también hay que tenerlo bastante claro. Todo lo que es pequeña minería todavía no ha pasado a competencias del OEFA, está a cargo de los gobiernos regionales. Para actividades productivas está a cargo el tema de lo que es industria, pesca y agricultura. Industria también es un proceso de que ha demorado bastante, ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que ha sido por partes, ¿no? Produce, les ha ido pasando de a poco las competencias de fiscalización ambiental. Pesca también tiene solamente para establecimientos industriales pesqueros y todo lo que es acuicultura de mediana y gran empresa. Todo lo que es acuicultura menor y otras actividades del sector pesca todavía tienen competencia directa del Ministerio de la Producción. Agricultura ha pasado todo lo que son organismos vivos modificados, actividades pecuarias, irrigación e infraestructura de uso agrícola, transformación primaria forestal y producción y transformación agrícola. También se tiene las otras competencias bajo lo que es infraestructura y servicios. Verifican también a las consultoras ambientales, ¿no? Las cuales se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Consultoras, y también tiene su competencia el tema de residuos sólidos, generadores de residuos, infraestructuras de residuos sólidos de gestión municipal, cuáles son también los cumplimientos de compromisos asumidos por las municipalidades, y municipalidades responsables de recuperación o reconversión de áreas degradadas. Esta es una línea de tiempo de cómo ha sido la transferencia de funciones. La primera que pasó bajo competencia de la OEFA fue minería en el año 2010, ¿no? Hay que aclarar que antes el OEFA lo que hacía era subcontratar a consultoras o a algunas empresas laboratorios para que hagan la fiscalización, ¿no? Entonces ya con el tiempo han ido asumiendo más funciones y ahora es mismo personal en la institución que realizan todas estas visitas de supervisión, ¿sí? Luego en el 2011 pasó todo el tema de energía, en el 2012 pesquería, y vemos, ¿no?, que a partir del 2013 hasta el año 2017 se ha dado toda la transferencia de industria. Y por transferir todavía quedó el tema de transportes en el 2019, 2020 está para el tema de salud, y hasta culminar en el 2021 con todo lo que es defensa, vivienda, construcción y saneamiento, ¿no? Son procesos de transferencias. Cuando se dan las transferencias de funciones,
En los ministerios se crea una comisión específica y en el OEFA también, ¿no? Es a partir de estas comisiones en que se da todo este proceso. Y acá les quiero explicar acerca de lo que son las entidades de fiscalización ambiental, que son básicamente entidades públicas de ámbito nacional, regional y local, que tienen atribuidas todas las acciones o alguna de fiscalización ambiental en el sentido amplio. Es decir, que una EFA puede tener puede realizar evaluación, puede realizar supervisión y fiscalización. Es decir, que puede sancionar a las empresas. Por ejemplo, ahorita les voy a explicar. Todo lo que son las EFAs nacionales, dentro de este están algunos ministerios y organismos técnicos especializados. Por ejemplo, dentro de las EFAs nacionales tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, la ANA. Esta tiene las 3 competencias del macroproceso. Es decir, que va a evaluar el tema de recursos hídricos y en su repositorio institucional podemos ver todas las evaluaciones que éstas hacen. Hace tema de supervisión también, ¿no? Va a ver el uso del recurso y también puede instalar, puede hacer sanciones, puede sancionar por un mal uso del recurso hídrico, ¿sí? Tenemos a las CEFAs regionales, que son los gobiernos regionales, como hemos visto en el tema de minería, por ejemplo, y tenemos también a las CEFAs locales, tenemos a lo que son municipalidades provinciales y distritales. Por ejemplo, una EFA local puede ser la municipalidad de nuestros distritos, ¿no? Si tenemos algún tipo de denuncia que queremos hacer, por ejemplo, por emisiones, un caso bastante común, el tema de ruido de discotecas, por ejemplo, ¿no? Son las EFAs, son las municipalidades que son las EFAs locales encargadas de supervisar eso, por el tema de ruido. Tenemos emisiones en chimeneas de panaderías o pollerías, por ejemplo, también son las municipalidades las que se encargan de realizar esta fiscalización, ¿sí? Ahora, justo estoy viendo ahorita una pregunta que me aparece en el chat, y dice, ¿quién verifica que las EFAs cumplan adecuadamente sus funciones? Es el mismo EFA. Sí, eso lo voy a explicar ya un poquito más al final de la presentación, pero es el OEFA el que se encarga de verificar de que éstas cumplan adecuadamente sus funciones. Déjeme pasar. Ahora voy a pasar a explicar un poco más a detalle cada una de estas funciones, principalmente en lo que respecta a cómo está organizado el OEFA en base a estas, ¿sí? La función de evaluación se encuentra a cargo de la Dirección de Evaluación Ambiental, implica la planificación y ejecución de actividades de vigilancia, monitoreo y evaluación ambiental, con la finalidad de determinar el estado de la calidad ambiental en sus diversos componentes. Por ejemplo, existen 2 ramas de la evaluación ambiental que se dan, que es ex ante la ocurrencia de impactos ambientales y ex post la ocurrencia de impactos ambientales, ¿sí? Ex ante tenemos lo que son las denominadas evaluaciones ambientales tempranas, que básicamente es verificar cómo se encuentra el medio antes de que empiece un proyecto, ¿sí? Yo tengo un proyecto ya que está próximo a empezar y yo quiero ver cuáles son estas condiciones. Si bien yo tengo en las líneas bases de los estudios de impacto ambiental, tener una visión general de cómo es el medio justamente antes de que empiece el proyecto, me es necesario y me sirve de soporte para todas las otras etapas de fiscalización ambiental, ¿sí? Las evaluaciones ambientales tempranas en el OEFA empezaron a desarrollarse aproximadamente en el año 2007. Se han hecho evaluaciones tempranas en proyectos mineros como, por ejemplo, Tía María, que se hizo, y se llegó a determinar, ¿no?, cuáles eran las condiciones de los ríos del Valle del Tambo, y fueron resultados bastante interesantes que nos han permitido identificar cómo es la situación actual, ¿no? Cuál es la influencia incluso de otras actividades sobre la calidad ambiental antes que un nuevo proyecto venga a incorporarse en ese entorno, ¿sí? Se dan actividades también de vigilancia ambiental que se dan de forma constante, eso también lo voy a presentar a continuación, y son monitoreos que se dan en tiempo real principalmente, ¿no?, que nos permite ver el comportamiento de la calidad ambiental en diferentes entornos, y están enfocados principalmente en las unidades que tiene el OEFA en sectores que en algún momento han sido conflictivos socialmente, por ejemplo, o por compromisos ambientales asumidos por el Estado, tienen que hacerse un tema de vigilancia ambiental, ¿sí? Existen también las actividades que se dan de forma ex post, como les comentaba,
Una de ellas es la evaluación ambiental que determina causalidad, que básicamente se busca identificar cuáles son los impactos que han ocurrido en el área de influencia de una actividad, ¿sí? Normalmente lo que hace supervisión cuando va a ejecutar las acciones de supervisión en sí es verificar dentro de la unidad fiscalizable, ¿no? El trabajo de evaluación va un poco más allá. Vemos cómo algún otro tipo de componentes, ríos, suelos, se han visto afectadas por estas actividades, ¿no? Y su finalidad es determinar de que esta afectación está relacionada directamente con una actividad. Adicionalmente, la Dirección de Evaluación tiene dos encargaturas especiales relacionadas a pasivos ambientales del subsector hidrocarburo. Una es la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos y la otra es la identificación de sitios impactados, ¿sí? Estas dos actividades tienen normativa específica para cada una de estas. IPASH trabaja todo lo que son pasivos, se han hecho evaluaciones especialmente en la costa norte, se han llegado a identificar muchos pasivos ambientales para que estos posteriormente sean remediados, ¿no? Todos los informes de IPASH pasan directamente al Ministerio de Energía y Minas para que estos atribuyan temas de responsabilidad. Y el tema de sitios impactados están relacionados por todo lo que son pasivos en la selva del Perú, principalmente, ¿sí? Este es un mapa de vigilancia en tiempo real. Esto yo la información la he extraído del último boletín que sacó el OEFA en diciembre del año pasado. Todavía no ha sacado su memoria anual, y estos de acá son de libre acceso, y es importante también que nosotros como ciudadanos podamos ver cuál es el trabajo que se realiza, ¿no? Y cuál es la importancia para el medio ambiente en este caso, ¿sí? Yo quería destacar principalmente esta función en tiempo real porque es la que nos permite, como indiqué, ver la variación de los componentes, ¿no? De cómo varía la calidad ambiental. Incluso ustedes pueden entrar en la página web del OEFA y pueden verificar, porque estas estaciones se transmiten en tiempo real, ¿no? O sea, yo coloco, quiero ver cuál es el comportamiento de la estación de La Orodia, por ejemplo, ¿no? Que es un caso bastante emblemático en todo lo que es tema de calidad de aire. Yo entro al enlace, que se los voy a dejar al final en el chat del evento, y pueden verificar, ¿no? Pueden ver el comportamiento, si ustedes mismos pueden observar si está superando el ECA o no. Lo mismo ocurre, por ejemplo, también otra estación que se tiene en Pariñas, en lo que es la refinería de Talara, ¿no? Que actualmente se encuentra en etapa de modernización. También se tiene en Torata una estación en tiempo real en Moquegua, donde que está ubicada dentro del área de influencia de la unidad minera Cuajone, ¿no? También se tiene una en Velille, en todo lo que es el corredor minero sur. El año pasado, el OEFA se le encargó, después de todo el tema de la problemática social que ocurrió en la unidad minera Las Bambas, se le encargó hacer una evaluación ambiental. Y como uno de los resultados de esta evaluación, se obtuvo que sí existía una alteración de la calidad de aire producto de las actividades de la mina. Entonces, como manera de control, se instaló esta estación en tiempo real, ¿no? Y lo que monitorea principalmente es material particulado, que está relacionado directamente con el tránsito de vehículos que se da de forma constante en la zona y que genera polvo que incomoda finalmente a las comunidades cercanas, ¿no? Entonces, esa es una forma de control que tiene también el OEFA. Verifica si es que el parámetro se mantiene dentro de los estándares correspondientes y en caso excedan, por ejemplo, el ECA en algún momento, se le notifica a supervisión y supervisión va en campo y hace la verificación correspondiente, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando en verdad. Actualmente existe una propuesta de reglamento ya de la Dirección de Evaluación Ambiental. Esta es la segunda versión que ha salido, estuvo en consulta, así que esperemos ya que en los próximos meses tengamos este reglamento, ¿no? Donde se describen mucho más a detalle las evaluaciones que les he presentado, y si es que no estoy mal, creo que algunas están cambiando de nombre. No lo he colocado de esa forma en esta presentación porque todavía no es un documento oficial, ¿sí? Luego tenemos la función de supervisión, que es supervisar básicamente el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables en el ámbito de sus componentes, de sus órganos competentes, ¿sí? Existen dos tipos de supervisión, que es la supervisión regular y la supervisión especial. La supervisión regular es aquella que se encuentra planificada y forma parte del PLANEFA, que es el Plan Anual de Fiscalización Ambiental, que ya posteriormente lo voy a explicar, y existen las supervisiones especiales.
Estas se realizan en el marco de una emergencia o una denuncia ambiental o a pedido de otros organismos, ¿no? Que necesiten, entre circunstancias que evidencien la necesidad de una supervisión. Por ejemplo, el año pasado, en abril, se declararon en emergencia toda la Sierra de Lima por el tema de las lluvias. Entonces, se tuvo que ir a hacer una supervisión especial para verificar si es que las unidades mineras corrían algún tipo de riesgo, por ahí se podría dar algún tipo de derrame. ¿No? También está en el tema de las denuncias ambientales, por ejemplo, vertimiento de efluentes que no están autorizados, se puede dar en el tema de emisiones que se da de forma constante en una industria, ¿no? Existe una página web que es el SINADA, que es el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales, en que cualquier ciudadano puede realizar una denuncia, sea esta de forma anónima o con nombre, ¿no? O sea, la idea es que ese sistema se mantenga y que el OEFA sí pueda verificar a estas empresas. Ahora, ¿cómo se da todo el proceso de supervisión ambiental? Es un proceso que nace desde la formación de un expediente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un proceso como hemos visto, está basado principalmente en el tema de los compromisos ambientales asumidos en los instrumentos. Entonces, hay empresas que tienen, sin mentirles, 25 o 30 instrumentos de gestión ambiental, desde el año 90 y tantos hasta los últimos que se realizan las actualizaciones, modificatorias y TS, ¿no? Entonces, es un trabajo de verificación bastante denso para formar tu plan de supervisión. En este tú tienes que presentar cuáles son todos los compromisos ambientales que tú vas a verificar posteriormente. Existen dos tipos de acciones de supervisión, la que se da en campo, que es la supervisión in situ, donde yo, supervisor, voy y verifico visualmente que se estén dando las medidas de manejo correspondiente, y existe una supervisión en gabinete que se da a través del análisis de documentos principalmente, ¿no? Informes de monitoreo, manifiestos de residuos sólidos, toda documentación de que me permita determinar que la empresa está cumpliendo con este tema, ¿sí? Posteriormente tenemos el informe de supervisión, que es un documento técnico legal. Ahí se indica el cumplimiento o el incumplimiento de los compromisos ambientales, siempre basándote en medios probatorios, ¿sí? Pueden ser estas fotografías, por ejemplo, lo que tú has observado en campo, o la recolección de muestras, ¿no? Durante la supervisión in situ también se da un monitoreo ambiental, en el cual el OEFA recolecta estas muestras que posteriormente son analizadas y nos permiten determinar si existe un cumplimiento o un incumplimiento a un límite máximo permisible, por ejemplo, ¿no? Dentro de esta supervisión o de este monitoreo, la empresa también puede tomar sus contramuestras, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacen? El OEFA monitorea y también las empresas, para poder verificar los resultados y que no exista una discrepancia entre estos, ¿sí? Bueno, dentro de la supervisión in situ está en sí la ejecución de la supervisión, existe un inicio. Cuando tú vas a hacer una supervisión, lo primero que haces es un acta de supervisión, ¿no? O sea, de la supervisión in situ, tu resultado va a ser un acta de supervisión, que va a estar firmada tanto por el administrado, que son los representantes, que es la empresa en sí, como los representantes del OEFA, ¿sí? Ahora, dentro de todo este proceso de supervisión se da una evaluación también del riesgo de daños, dependiendo de los componentes que tú vayas a ver. Esta de acá, como les comenté, es información que sacaba del boletín del año pasado, del cuarto trimestre del OEFA, y hemos visto, por ejemplo, por subsector, cuáles son las cantidades de supervisiones que se habían desarrollado. Destaca acá, por ejemplo, todo lo que se da en el sector de industria, con casi 700, ¿no? Luego tenemos el tema del sector minero, pesca, electricidad e hidrocarburos también. Vemos ahí que en el tema de industria es donde se da mayor cantidad, y es que en industria existe la mayor cantidad de administrados, ¿no? Tenemos industrias de todo tipo, que son las que se encargan de hacer la supervisión en el OEFA. Eso de acá también me pareció interesante demostrarles, porque es los incumplimientos más comunes que se dan a los compromisos ambientales, ¿sí? Perdón, a las obligaciones fiscalizables. Están los incumplimientos relacionados a los instrumentos de gestión ambiental, ¿sí? Alguna medida de mitigación que no se ha aplicado, se ha verificado de que no se ha cumplido con esa norma. Está el incumplimiento de los monitoreos ambientales, ¿sí? Los monitoreos ambientales, de acuerdo a lo establecido, pueden ser con una frecuencia trimestral, semestral,
Entonces, que tú no incumplas o no realices un monitoreo ambiental, para la OEFA va a ser una falta grave, de todas maneras, ¿sí? Porque estás dejando de verificar que tú no estás causando algún tipo de impacto. Otro tema bastante común dentro de los incumplimientos es el adecuado manejo de residuos sólidos, no solo en la disposición final, sino desde el almacenamiento hasta su almacenamiento secundario hasta que estos finalmente son dispuestos. Existe también el tema de emergencias ambientales, porque no presentas tu informe de emergencia ambiental a tiempo, tu reporte, por ejemplo, o información no presentada que se te solicite en el acta, ¿no? Cuando tú terminas de hacer tu supervisión, tienes un acta en la cual tú como supervisor puedes solicitar información adicional que el administrado te la tiene que alcanzar en un tiempo que tú puedes determinar entre 5 o 10 días, ¿no? Que no presentes información también es considerada una falta, o no la presentes o la presentes fuera de plazo. Y bueno, otros también comunes tenemos la inadecuada gestión de residuos sólidos, excedencia, por ejemplo, de un ECA o un LMP, o incumplimiento de medidas administrativas, que es lo que voy a pasar a explicar a continuación. La dirección de supervisión, que ahora son 3 áreas diferentes, la supervisión para energía y minas, para industrias, por lo que es actividades productivas, y para infraestructuras y servicios. En sí, la función supervisora tiene la potestad de dictar medidas administrativas. Dentro de estas medidas, las más comunes son las medidas preventivas, ¿sí? Que son, la idea es de que cese el impacto de una actividad o de algún caso que se esté dando en específico, ¿no? Regreso al ejemplo del tema de vertimientos no autorizados, o vertimientos no autorizados. Se recibe una denuncia ambiental, por ejemplo, de que una empresa está vertiendo sus efluentes sin tratar, peor todavía, hacia un cuerpo de agua, sea este mar o este río. Entonces, el OEFA va y verifica que se esté dando de esa manera y emite una medida preventiva que le dice a la empresa: te doy tantos días para que tú hagas el cese y me entregues los medios probatorios de que en verdad lo has realizado de esa forma, ¿sí? Existe también otro tipo de medidas administrativas dentro de este marco, que son las medidas de mandato particular. Por ejemplo, yo le puedo solicitar a la empresa de que realice un monitoreo ambiental adicional si es que yo tengo evidencias de que está causando algún tipo de impacto, ¿no? O que no está cumpliendo con sus estándares. Puedo mandar a que se actualice algún estudio específico, que realice algún estudio específico. Por ejemplo, en el caso de las minas, yo puedo mandarles a que realice un estudio hidrogeológico, por ejemplo, ¿no? Y también, como hemos visto, de que esto no está desligado del proceso del CIA, yo puedo mandar requerimientos en el marco de este sistema. Por ejemplo, de que se actualicen los instrumentos de gestión ambiental. No sé que las medidas que están implementadas o que han sido recomendadas en ese estudio no han sido lo suficientemente efectivas para prevenir el impacto. Entonces, yo como EFA, dentro de mis competencias, puedo decirle que actualicen ese estudio y que planteen otro tipo de medidas. Por último, está esta última función, que es la de fiscalización y aplicación de incentivos, que básicamente es fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, encontrándose facultados para imponer sanciones, medidas cautelares y medidas correctivas. Y está a cargo de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos en una primera instancia y en una instancia a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental. ¿A qué se refiere con primera instancia y segunda instancia? Les voy a mostrar acá. Para explicarles, bueno, antes de mostrar la siguiente diapositiva. La finalidad de esta dirección es determinar si existe responsabilidad o no por parte del administrado en el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿sí? Funciona como un juzgado, ¿no? Como en el caso, lo mismo que ocurre en los poderes, el Poder Judicial, por ejemplo, existen diferentes instancias. En este caso, si la Dirección de Fiscalización Ambiental, de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, que es DEFAI, te indica de que existe responsabilidad administrativa, te va a imponer una medida correctiva, por ejemplo, incluso una multa, en caso sea necesario, ¿no? Que tú tienes que pagar. Ahora, yo como empresa puedo apelar, sí, puedo apelar en una segunda instancia en lo que es denominado el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Esa es la segunda y última instancia, ¿sí? Lo que diga el TFA, que así se le conoce al tribunal, es lo que al final se va a acatar o no.
Ahora, dentro del proceso de lo que es fiscalización, existen diferentes etapas, ¿no? El administrado tiene diferentes oportunidades a lo largo de este proceso de presentar nuevas evidencias y hacer sus descargos. ¿Sí? La primera etapa se basa en el análisis directo de los informes de supervisión, ¿sí? El insumo principal en esta función es el informe de supervisión, porque el informe de supervisión en sí ya nos indica si existen los medios suficientes para demostrar de que sí ha habido un incumplimiento. Entonces, lo que se hace es la recepción del informe de supervisión, se hace un análisis técnico y legal de lo que está contenido ahí, si existe en sí el incumplimiento, si existen las evidencias, se hace un nuevo análisis de toda la información y se determina si se inicia o no un procedimiento administrativo sancionador, o los denominados PAS, ¿sí? Ahí se hace un no inicio de PAS o un inicio de PAS. Entonces, producto de esta primera etapa se va a tener una resolución subdirectoral que es notificada al administrado. Y el administrado tiene un tiempo prudencial, creo que es máximo 20 días hábiles, para hacer los descargos correspondientes y presentar nuevas evidencias que demuestren de que no se está realizando el incumplimiento, ¿sí? Se recepciona toda la información de parte del administrado, se hace el análisis de nuevo y se elabora lo que es denominado un informe final de instrucción. En este caso, si la evidencia que ha presentado el administrado ha sido lo suficientemente fuerte, se puede mandar el archivo del procedimiento o si no, se hace una recomendación de responsabilidad administrativa. Es decir, que ya, o sea, el administrado va a comenzar a asumir responsabilidad. Se puede hacer una recomendación en esta etapa de una medida correctiva, por ejemplo, de algo que se ha detectado y no se ha subsanado en un tiempo prudencial, se hace la corrección y también se hace un primer cálculo de multa, ¿no? De cuál va a ser el monto que tiene que pagar el administrado. En una segunda etapa, vuelve a tener el administrado la oportunidad de hacer el descargo correspondiente. Incluso puede decir, ¿saben qué? Tienen razón, yo me acojo, y la multa, por ejemplo, disminuye notoriamente, ¿no? Incluso en algunos casos se llega a pagar hasta solo el 50% de las multas propuestas si es que ellos asumen responsabilidad en esta etapa. En caso no sea y quieren seguir con el proceso, igual pueden presentar sus descargos y se realiza el último análisis, que ya son la elaboración de la resolución directoral final, que es el producto final de toda esta etapa. En esta etapa también se puede determinar el archivo o ya se realiza una determinación de responsabilidad administrativa, donde se indica cuál es la medida correctiva que éste debe implementar el plazo establecido para que la puedan acatar y cuál es el cálculo de multa final. Ahora, como les digo, este tipo de medidas, tanto la medida preventiva como la medida correctiva, se viene a ser una obligación ambiental fiscalizable. Es decir, supervisión tiene que regresar a verificar de que se haya cumplido o no. ¿Sí? Y bueno, como producto de esta etapa ya tenemos la resolución directoral final y eso se le notifica al administrado y como les digo, el administrado tiene la potestad de apelar, pero ya en una nueva instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental. ¿Sí? Estaba verificando cuáles han sido las resoluciones directorales finales en primera instancia, es decir, las emitidas ya por DeFi, y vemos, ¿no?, que el mayor porcentaje corresponde al subsector de hidrocarburos, con 761 resoluciones, industria, minería y agricultura, siendo una de las últimas, ¿no?, en este ranking. Y esto de acá también me pareció interesante para mostrarles, porque es el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, tiene la potestad de confirmar, por ejemplo, lo que ya está emitido dentro de la resolución final, es decir, sí, DeFi tenía razón, entonces sí, procede todo esto de acá y tienes que hacer tu medida correctiva y tienes que pagar tu multa. Existen casos en que se han considerado nulas incluso las resoluciones emitidas por DeFi, se han revocado también algunas de las medidas o se han considerado improcedentes estas solicitudes, ¿no? La idea de todo este proceso es de que no haya nulidad ni revocación, sino se confirmen todas las resoluciones emitidas por lo que es la Dirección de Fiscalización.
Antes de pasar ya a cuáles son los retos que presenta el tema de fiscalización ambiental, explicarles un poco acerca del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, conocido como PLANEFA, que es un instrumento a través del cual el OEFA y las entidades de fiscalización ambiental planifican sus acciones. Como les decía, todas las supervisiones que se realizan, incluso también las evaluaciones y los análisis que se van a hacer de fiscalización, tienen que estar contenidos en el PLANEFA. ¿Sí? Lo presenta el OEFA y lo presenta las CEFAS. Es decir, que yo, ministerio, como entidad de fiscalización, que todavía tengo competencias de supervisión, le tengo que presentar al PLANEFA anualmente cuáles son las actividades que yo voy a realizar. Lo mismo ocurre con las ANA, lo mismo ocurre con los gobiernos regionales, lo mismo ocurre también con las municipalidades, ¿no? Y incluso ustedes pueden revisar en las páginas web de las municipalidades y de algunos ministerios de que ya están aprobados los PLANEFA. Los PLANEFA normalmente se aprueban un año antes, por ejemplo. Hasta marzo del 2019 yo he tenido que aprobar mi PLANEFA para el 2020. Entonces ya lo pueden encontrar en la página web de las municipalidades, como les comento. Ahora, una de las preguntas que me hacían, el OEFA debe velar con que cada EFA cumpla con su PLANEFA, ¿no? Dentro del sistema que tiene el OEFA para las EFAs, estas trimestralmente presentan sus reportes de avance, por ejemplo, ¿no? Incluso también dentro de la página web del OEFA pueden encontrar un manual de cómo se elabora el PLANEFA, ¿no? Buscan OEFA publicaciones y pueden encontrar publicaciones muy amigables que les permite determinar o ver cómo se implementa, no solo el PLANEFA, existe también un manual del supervisor para que se pueda entender mucho más a detalle cómo se va a realizar este tipo de supervisiones. Y por último, para acabar esta presentación, antes de pasar a la ronda de preguntas, quería terminar con esta reflexión de, con esta nueva normalidad, sabemos que estamos ya en casa hace 80 días y queremos ver, o no sabemos bien cómo va a ser después, ¿no? Para todas las actividades en general, y la fiscalización ambiental no es ajena a este tema, sino cuáles son los desafíos que enfrenta la fiscalización ambiental en este Perú posterior a este tema de la pandemia. ¿Cómo se desarrollarán las evaluaciones y las supervisiones y qué alternativas se tiene, ¿no? Sabemos que ir a hacer una evaluación o ir a hacer una supervisión consiste en desplazar mucho personal en campo, ¿sí? Y ahora tenemos, por ejemplo, de que van a haber restricciones, ya las unidades mineras han sacado sus protocolos, por ejemplo, de ingreso a estas unidades que quizás van a necesitar. Quizás ahí, cuando se realice la fiscalización o supervisión, va a demorar un poco más, va a necesitar más recursos, más logística para el traslado. Entonces, ¿qué alternativas tenemos a esto? Hace unas semanas me llegó una encuesta, por ejemplo, del IAIA, que es la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto, y me pareció interesante muchas las propuestas que estos, valga la redundancia, proponían de cómo se puede desarrollar este tipo de evaluaciones o monitoreos, ¿no? Que es lo que principalmente se hace también. Por ejemplo, se puede implementar ya más a detalle el uso de drones. Ya dentro de la dirección de evaluación, el año pasado se venía utilizando los drones para todo lo que era identificación de sitios impactados en la selva, ¿no? Quizás se puede implementar su uso ya a una escala de supervisión, por ejemplo, ¿no? Que puedan verificar, quizás ahí colocar sensores también. Ahora la tecnología de los drones ha avanzado bastante, entonces nos van a ayudar. Todo esto de acá al final va a ser una ayuda que nos va a permitir verificar mejor todo este tipo de compromisos. Sí, el uso de drones es una alternativa. Otro se da el uso de imágenes satelitales o aéreas. Esto ya se viene utilizando, pero creo que su uso podría ser mucho más intensivo en los próximos meses o incluso años. En las evaluaciones ya se han utilizado. En la evaluación que se hizo en las Bambas se hizo un análisis de imágenes satelitales, por ejemplo, para determinar cuál había sido la pérdida de cobertura vegetal cerca a una de las carreteras que daba acceso al proyecto minero, ¿no? Entonces vemos que esto de acá sí nos puede ayudar a determinar. Por ejemplo, esta de acá, esta imagen que les muestro no es de acá de Perú, era el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? En temas de mineración, temas de mina ilegales, cómo se había producido desbosque en ciertas zonas, ¿no? Entonces son cosas que podemos utilizar
e incluso se pueden hacer mediciones de área, existen muchas tecnologías que nos permiten ayudar a generar más información. Existe también otra alternativa, que es el trabajo conjunto con organizaciones locales para la colecta de información, ¿no? Entonces, ahí desempeñar un poco, comprometer a organizaciones locales o comunidades para la colecta de información, sea esta toma de muestra o quizás toma de fotografía que nos permitan tener una evidencia de cómo las empresas están cumpliendo correctamente con el tema de sus compromisos ambientales. Y otra alternativa también es entrenar a miembros de las comunidades cercanas a realizar trabajos de campo, ¿sí? Dentro del OEFA se realizaba lo que era el monitoreo ambiental participativo, incluso existe un reglamento, pero en este tipo de actividades las comunidades son simplemente vedores, no van a ver que se realice los monitoreos. Sin embargo, esto va más allá, ¿no? Es capacitar a los miembros para que estos mismos puedan realizar trabajo de campo y que las evidencias que ellos nos presenten en la toma de muestra sí pueda servir dentro de todo el proceso de supervisión ambiental, ¿no? Ahí es importante ya generar este tema de confianza junto con las comunidades. Y antes de cerrar también, voy a recalcar un poco respecto al último tema que les decía respecto a las comunidades, y es la importancia de generar confianza, ¿sí? Tanto entre las empresas como el Estado y las comunidades. La confianza con comunidades en los últimos años ha sido un tema bastante escabroso. Vemos cómo en los últimos meses y lo que sucedió el año pasado en Las Bambas, que fue un conflicto bastante grande, cómo la confianza que las comunidades le pueden dar a las empresas y al Estado se rompe fácilmente, ¿no? Es por eso que es necesario la presencia constante también del Estado dentro de estas áreas de influencia, de cómo se desarrollan, cómo es el desempeño ambiental de las empresas, ¿sí? Hay algo más que quiero incorporar y que me había olvidado de presentar al inicio, es que el OEFA, si bien tiene una sede central acá en Lima, cuenta con oficinas desconcentradas, ¿sí? Son pequeñas representantes del OEFA en todos los departamentos del Perú, incluso en zonas críticas, como puede ser el Corredor Sur, en el caso de Camisea, tienen oficinas de enlace, ¿sí? Sabemos que ahí existe quizás más temas sociales o quizás más peligros, que puede ocurrir algún tipo de emergencia. Entonces, en ese caso, las primeras en actuar son las oficinas desconcentradas, que tienen funciones de evaluación y supervisión principalmente, ¿no? Entonces, la idea que tiene la OEFA es de que todo se pueda tener bajo un control a través de estos órganos, ¿no? Que tienen personal técnico y también personal legal. Entonces, quizás también en esta nueva etapa fortalecer mucho las actividades que se realizan en las oficinas desconcentradas para que se pueda realizar un trabajo efectivo de evaluación y de supervisión ambiental, ¿sí? Bueno, han sido los principales alcances. Espero que la ponencia les haya servido de ayuda. Si tienen alguna duda, pasamos entonces a la ronda de preguntas y muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda adicional, les estoy dejando mi correo institucional, me pueden escribir y yo les puedo responder sin ningún problema, ¿sí? Muchísimas gracias por la atención. Magíster Lucila, en el chat les han dejado algunas consultas. ¿Desea que las lea o usted las puede leer también? Acá las tengo, un ratito. Listo. Tengo acá varias consultas. Sí, bueno, a Henry le respondí respecto a quién verifica las cefas, es el OEFA, es el que se encarga de verificar. Acá Allen Torres me pregunta si las CATs ya cuentan con reglamentación. Como les comentaba, no. El reglamento de la Dirección de Evaluación estuvo en consulta en febrero, creo que salió la segunda publicación, prepublicación, y estuvo en consulta pública. Según el conocimiento que tengo y lo que he comentado con personas todavía de la dirección, es que ya está por aprobarse en los próximos meses, ¿no? Y sí se están considerando las evaluaciones ambientales tempranas como parte de las evaluaciones que desarrolla esta dirección. Carlos Mendoza me pregunta, ¿cuánto tiempo demora el pase de transferencia de funciones de una entidad a otra? Esta puede demorar entre 6 meses a 1 año. El dato exacto no lo tengo, pero sé por conocimientos de otros ministerios también, en que sí se puede demorar ese tiempo. Incluso a veces se puede dilatar un poco más. Como les digo, se forman comisiones de trabajo y en verdad sí se tiene un cronograma. Incluso el OEFA todavía está un poco atrasado en ese sentido, ¿no?
No todos los ministerios todavía se han organizado para poder realizar la transferencia completa de todas las funciones. Acá preguntan si subieran la grabación. No sé, Jesús lo responde. Sí, acá está. Acá está, Carlos Mendoza también pregunta, ¿el OEF utiliza la data reportada por los administrados de sus monitoreos, ya sea trimestral o semestral, o solo es exigido por cumplimiento, pero no utilizan la data para análisis futuros? La idea de que se colecte la data, el OEFA no solo lo utiliza para verificar cumplimientos, sino cuando se presentan, por ejemplo, dentro de los informes de supervisión, se presenta un informe de monitoreo, ¿sí? Asociado a este informe que posteriormente es alcanzado al administrado. Y aquí también se verifica cuál es el comportamiento de los parámetros en el tiempo, ¿no? Y yo creo que no es solo verificar si cumple o no cumple, ¿no? Creo que eso ya está, no es el objetivo tampoco del OEFA, sino sí se utiliza la data reportada por los administrados para ver comportamiento. Ahora, hay que entender que la data que entregan los administrados siempre se debe considerar como un automonitoreo, ¿sí? Si bien están hechos por laboratorios acreditados y todo, es necesario que el OEFA cuando vaya a campo recolectan su propia data y su propia información que permita contrastar la información generada por el administrado, ¿sí? Respecto a esto de acá, por ejemplo, existe un caso bastante emblemático que si bien no fue realizado por el OEFA, es un uso que se da a los datos de monitoreo. Por ejemplo, cuando Perú LNG implementó todo el monitoreo del gasoducto, que está desde Camisea y llega hasta Calima, pasa por toda la selva y la sierra de Ayacucho, ¿sí? Entonces, ellos hicieron un monitoreo bastante intensivo de lo que es biodiversidad, que era el principal componente afectado. E incluso sacaron un libro, porque firmaron un convenio con el Smithsonian, ¿no? Entonces vinieron científicos de toda parte del mundo, acá colaboraron muchas personas del Museo de Historia Natural y se sacó un libro bastante interesante de cómo era el comportamiento de estas especies, ¿no? Entonces, al final la idea es que la data que se colecte no solo sirva para verificar si existe un cumplimiento o no, sino que todo eso de ahí se pueda generar en conocimiento, ¿sí? El OEFA también tiene ya una página web en donde ustedes pueden revisar algunas de las informaciones, los resultados de las evaluaciones que estos vienen realizando, ¿no? La data, como les digo, es pública y la idea es que se tenga un repositorio de toda la información que sería bastante interesante y que sirve incluso para hacer tesis, ¿no? O sea, esa información al final es información pública, la que nosotros podemos exigir. La función que realiza el OEFA las hace con los impuestos que nosotros también pagamos. Entonces, también estamos dentro de nuestro derecho de poder tener acceso a toda esa información y en verdad sí lo pueden hacer solicitando en transparencia institucional. Acá, Carolina López pregunta si al iniciar actividades de construcción se debe informar al OEFA. Asimismo, se debe informar sobre los monitoreos realizados. No sé para qué sector en específico es esto de acá, pero sí se debe reportar, ¿sí? Es solamente, antes es solo un comunicado que se debe enviar de inicio de actividades y los monitoreos sí. Los monitoreos ambientales, sean estos trimestrales o semestrales, los tienen que ingresar al OEFA. Eso sí los tienen a través de trámite documentario, los tienen que reportar sí o sí, porque esa es parte de la verificación documental, también si se ha cumplido o no con la realización de los monitoreos y con la entrega de los informes al administrado, del administrado. A ver, acá Cristian Palomino me pregunta, gracias por compartirnos esta información. En la etapa de vigilancia ambiental, en tiempo real, ¿qué tipo de metodologías se utilizan? Y en algún proyecto que conozca se trata de ecotoxicología ambiental como parte de una vigilancia. Básicamente, el componente que se realiza en tiempo real es calidad de aire, ¿no? Son equipos automáticos de monitoreo de calidad de aire y son estas casetas, ¿no? Los shelter con los equipos adentro y se realiza el monitoreo continuo. Básicamente es eso. En los próximos años el OEFA va a implementar estaciones también de monitoreo en tiempo real para lo que es calidad de agua. Justamente la Dirección de Evaluación es una unidad ejecutora de proyectos
es decir, que el MEF les da dinero para que puedan ejecutar proyectos de vigilancia en tiempo real. Se encuentran ya varios aprobados, se va a instalar uno en Hilo y en todo el corredor sur, si no es que no estoy mal, en Espinar, se va a instalar una estación en tiempo real de calidad de agua, ¿no? Entonces, al final, como les digo, todos esos datos es importante tenerlos porque se pueden hacer muchos temas de investigación respecto a eso. Ahora, temas de ecotoxicología sí se han utilizado el año pasado para algunas evaluaciones. No sé si como parte de una vigilancia ambiental, pero sí, ya desde hace unos tiempos se está utilizando el tema de ecotoxicología para el OEFA. Sí, y es importante también todos esos temas. Se han hecho ecotoxicología para lo que son sitios impactados en todo lo que es la selva norte, en la parte de Loreto, para todo lo que es hidrocarburos, y sí, creo que principalmente para eso. Sé que están implementando más, pero ya no tengo mayor alcance en qué nuevos proyectos lo están implementando. ¿Sí? Eric pregunta, ¿OEFA establece sus propios puntos de monitoreo para la fiscalización o toma los puntos establecidos por el administrado? En lo que son las supervisiones, son los mismos puntos del administrado, ¿no? Para corroborar la información que ellos entregan. Sin embargo, estos tienen la dirección de supervisión puede tomar puntos adicionales que ellos denominan como puntos especiales. En caso vean algún tipo de evidencia de que algo no está dentro de lo normal. Por ejemplo, vas a una unidad minera y es que está aflorando agua subterránea en algún punto que no lo tenías mapeado inicialmente, entonces puedes tomar un punto de calidad de agua ahí, ¿no? Y igual también el administrado puede tomar su contramuestra. Pero principalmente la idea es que sean los mismos puntos del administrado para que tú puedas hacer un contraste de información. Creo que eso es, Jesús. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional que quiera realizar. ¿Hay alguna otra consulta? Parece que ya es todo. Muchas gracias, Magíster Lucila Pinto. Gracias, Jesús, a ustedes por la invitación. Siempre es grato reunirnos con ustedes y siempre es bueno y me da gusto que tengan algunas dudas, algunas consultas y en la medida de lo posible las estoy tratando de responder. Muchas gracias. ¿Sí? Y gracias también a ustedes, chicos. Gracias a Cuídense. todos Hasta por luego. su atención. Nos vemos. Gracias. Chao.